Segunda parte. Capítulo 11. Teasle debía haber llegado ya al monte. Rambo estaba seguro de ello. La tormenta se había prolongado bastante tiempo y había sido demasiado violenta como para que Teasle y sus hombres siguieran todavía en ese peñasco sin reparo de ninguna especie. Debían haber aprovechado la intensa lluvia que les ocultaba de su vista para subir la cuesta y refugiarse entre los árboles. Era una suposición correcta. No debían estar muy lejos. Habían tenido numerosas experiencias similares en medio de lluvias como esta y sabían perfectamente bien cómo perseguir a un hombre en semejantes condiciones. Salió de los árboles y arbustos y se dirigió bajo la lluvia hacia el pie del acantilado. Sabía que aprovechándose de la confusión originada por la tormenta podía escaparse hacia el otro lado si quería, adentrándose en el bosque. A juzgar por lo túpidas que eran las nubes, podría ganar horas y kilómetros de ventaja hasta que la tormenta amainara lo suficiente como para que Teasle pudiera perseguirlo otra vez. Tal vez conseguiría alejarse lo suficiente como para que no pudiera atraparlo. A lo mejor ni siquiera tenía la suficiente garra como para seguir persiguiéndolo, pero eso ya no tenía importancia. Por el momento estaba decidido a no escapar, lo persiguieran o no. Había estado agazapado detrás de los arbustos con la vista fija en el peñasco, esperando divisar un nuevo blanco, pensando que gracias a Teasle se había convertido nuevamente en un criminal, acusado de asesinato. Se enfureció al pensar en todos los meses, 2 por lo menos, durante los cuales tendría que esconderse y huir, escondiéndose y huyendo hasta llegar a México, y entonces decidió invertir el orden de las cosas y hacer que Teasle huyera de él, demostrarle qué demonios era lo que se sentía en esas condiciones. Ese maldito iba a pagar por lo que le había hecho. Pero tú también te lo buscaste. No puedes culpar solamente a Teasle por ello. Tú podrías haber dado marcha atrás. ¿Otra vez? De ningún modo. ¿Y si fuera la 100ª vez, qué pasaría? Dar marcha atrás hubiera sido mejor que esto. Olvídate de todo. Termina con esto de una vez. Sal de aquí. ¿Y dejar que le haga lo mismo a otro? Ni loco. Hay que detenerlo. ¿Cómo? Ese no es el motivo que te impulsa a hacerlo, ¿verdad? Admite que tú querías que pasara todo esto. Tú te lo buscaste, para poder demostrarle todos tus conocimientos, esperando poder sorprenderlo cuando descubriera que tú eras el candidato menos indicado para recibir órdenes. Confiesa que realmente te gusta. Yo no me lo busqué. Pero vaya si me gusta. Ese miserable me las va a pagar. El suelo estaba oscuro, sus ropas empapadas por la lluvia helada se le pegaban a la piel. El pasto largo y resbaladizo se inclinaba delante de él por la fuerza de la lluvia, cruzó dificultosamente por entre la hierba mojada que se le pegaba a los pantalones. Llegó hasta las piedras y rocas que conducían a la base del acantilado y caminó con precaución en ese lugar. Pequeños hilos de agua corrían entre ellas y por encima de ellas, y con la fuerza del viento sería muy fácil resbalar y caer sobre ellas, lastimándose más aún las costillas. No habían dejado de dolerle desde que saltó del acantilado y se golpeó contra la rama del pino, y cada vez que respiraba sentía una aguda punzada en su pecho. Como si tuviera clavado un enorme anzuelo, o un trozo de una botella rota. Tendría que ocuparse de eso. Y pronto. Bastante pronto. Sintió un estruendo. Le pareció oírlo entre los árboles y pensó que sería producido por el ruido de la lluvia y el viento. Pero el volumen aumentó mientras trepaba por las rocas hacia el acantilado, y entonces se dio cuenta de que no era la lluvia. Cuando alcanzó a ver parcialmente el acantilado, tuvo la evidencia ante sus ojos. Una catarata. El acantilado se había convertido en una catarata por la que caía un torrente de agua, produciendo un gran estrépito al golpear contra las rocas, y del que se elevaba una bruma que se mezclaba con la lluvia. No era prudente acercarse más. Se dirigió hacia la derecha. Sabía que a unos 50 metros más adelante se encontraría con el árbol al que se tiró. Y el cuerpo del policía que se cayó del acantilado con los perros debía estar por allí también. No consiguió encontrar el cuerpo del policía alrededor del árbol. Estaba por buscarlo entre los restos del helicóptero cuando calculó que la catarata debía haberlo arrastrado entre las rocas hasta llegar al pasto largo. Bajó otra vez y lo encontró junto al borde donde comenzaba el pasto, con la cara metida en el agua. Tenía aplastada la parte superior de la cabeza y los brazos y piernas retorcidos en extrañas posiciones. Rambo buscó los perros, pero no pudo encontrarlos. El agua debió arrastrarlos más adentro del pastizal. Se arrodilló rápidamente para registrar el cadáver. El cinturón de su equipo le venía de perlas. Sujetó el rifle con una mano para que no se le mojara y con la otra dio vuelta el cuerpo.
La cara no estaba tan mal, había visto peores en la guerra. Dejó de mirarla y se dedicó a desabrochar el cinturón para poder quitárselo. El esfuerzo le hizo ver las estrellas. Las costillas parecían incrustársele contra el pecho. Consiguió por fin sacarlo y verificó lo que colgaba de él. Una cantimplora abollada pero no rota. Destornilló el tapón y bebió. La cantimplora estaba llena hasta la mitad. El agua tenía un gusto rancio y metálico. Un revólver guardado en su cartuchera. Una solapa de cuero cubría el mango. Seguramente no le habría entrado mucha agua. Sacó el revólver de la cartuchera, impresionado por lo bien que Teas le equipaba a sus hombres. Era un Colt Python. El caño medía unos 10 centímetros y tenía una mira bastante grande en su extremo. El mango de plástico que normalmente tenían había sido reemplazado por otro más grueso y de madera, diseñado en una forma tal que no resultara resbaladizo si se mojaba. Las miras próximas al percutor también habían sido cambiadas. Generalmente eran fijas, pero estas eran movibles para poder disparar a distancias largas. No había esperado encontrar un arma tan buena. Podía disparar proyectiles de calibre 357, Magnum, el segundo proyectil para revólveres de mayor intensidad. Se podía matar un ciervo con él. Se lo podía atravesar de lado a lado. Movió la palanca del costado haciendo caer el tambor a un lado. Tenía 5 balas en su interior, el lugar correspondiente al gatillo estaba vacío. Guardó rápidamente el revólver dentro de la cartuchera para que no se mojara con la lluvia y revisó la bolsa de las balas. Contó 15 proyectiles. Se ajustó el cinturón con el revólver en la cintura y al agacharse para revisar los bolsillos del policía, sintió un fuerte dolor en las costillas. Pero no encontró nada que le sirviera. Ni siquiera comida. Había esperado encontrar un poco de chocolate por lo menos. El pecho le dolía más que nunca estando agachado. Tenía que hacer algo. Ahora. Desabrochó el cinturón de los pantalones del policía, se lo quitó y se enderezó penosamente. Se desabrochó la camisa de lana y la otra de algodón blanco que tenía debajo. La lluvia le azotaba el pecho. Pasó el cinturón alrededor de las costillas y lo apretó fuertemente, como si fuera una cinta adhesiva bien ajustada. Las punzadas cesaron. Se transformaron en una presión dolorosa contra el cinturón. Era difícil respirar. ¡Qué opresión! Pero por lo menos no sentía ya ese pinchazo en el costado. Se abrochó otra vez y sintió que la camisa de algodón se le pegaba al cuerpo. Teasle. Era hora de ir a buscarle. Titubeó durante un momento y casi se internó en el bosque. La persecución de Teasle le robaría tiempo a su huida y si había otra partida buscándole, podía encontrarse con ella entre las montañas. Pero 2 horas no era un lapso muy largo. Y eso era lo que él calculaba que tardaría en pescarle. Después ya sería de noche y aprovechando la oscuridad tendría tiempo de escapar. Valía la pena perder 2 horas para poder darle una lección a ese sinvergüenza. Muy bien, ¿qué camino tomar entonces? La olla en el peñasco, decidió. Si Teasle quería bajar del risco rápidamente, con toda seguridad volvería por allí. Con un poco de suerte podía adelantársele y alcanzarle mientras bajaba. Se dirigió sin perder más tiempo hacia la derecha, siguiendo la orilla del pasto. Casi enseguida tropezó con un segundo cuerpo. Era el viejo vestido de verde. Pero ¿cómo había podido caer desde el peñasco y rodar hasta allí? Su equipo no incluía ningún revólver. Tenía un cuchillo de caza y una bolsa en cuyo interior tocó algo. Comida. Tajadas de carne. Un puñado de ellas. Comió casi sin mascar, tragando los bocados enteros, mordisqueando de nuevo. Salchichas, trozos de salchichas ahumadas, algo mojadas y aplastadas por el porrazo del hombre contra las rocas, pero era comida, mordía y tragaba rápidamente, luego se esforzó por hacerlo con más lentitud, pasándose el bocado de un lado de la boca a otro, hasta terminar con todo, comiendo hasta los últimos pedacitos y chupándose luego los dedos. Y entonces lo único que le quedó fue un sabor ahumado y un leve ardor en la lengua por el chile picante con que estaba condimentada la carne. Un brillante relámpago tuvo como corolario un trueno que hizo estremecer la tierra. Tenía que estar atento. Había tenido demasiada suerte. Primero el revólver, luego las balas, la cantimplora y ahora el cuchillo y las salchichas. Habían sido tan fáciles de conseguir que más valía que se cuidara. Sabía muy bien cómo se compensaban esas cosas. Durante un momento se disfrutaba de una racha de suerte y al siguiente se cuidaría muy bien para no perder esa racha.